Vale, ya les aviso. Vamos a avisar. Muy bien, ya. Bueno, buenas noches Kevin, buenas noches licenciado René. El día de hoy, primeramente agradecer de su presencia para lo que es este proyecto. Permítame presentarle. Tenemos como invitado a la clase de metodología de la investigación al licenciado René Mauricio Vargas. Él es licenciado en psicología, tiene una maestría en docencia superior universitaria y también cuenta con estudios adicionales, por ejemplo, un seminario en taller de actualización de docente, educación por competencias y filosofía de la ciencia e investigación. Además, cuenta con un curso de metodología de la investigación. Le cedo los micrófonos, Lick, para que usted nos amplíe un poco más sus conocimientos y sus cursos adicionales. Bien, buenas noches a todos. Un placer saludarlo a quien sea que veamos esa entrevista. Me agrada la idea de hacer este tipo de procesos en el cual realmente es un tipo de investigación. Entonces, voy a empezar hablando un poquito de mí. Contrario a mi costumbre, se me ha solicitado, así que vamos a hablar sobre mí. Como la compañera decía, me gradué en el 2016 de la licenciatura y en el 2020 de la maestría en docencia. Tengo experiencia en ello trabajando en diferentes universidades, como lo son la Universidad de El Salvador, la IEPROES, la UMA, etc. Además de ello, he tenido la oportunidad de laborar en diferentes institutos y organizaciones como lo son Aldeas Infantiles, Fe y Alegría, Juzgado de Menores, Ministerio de Trabajo, INJUVE, entre otros. Es bastante interesante hablar de mi perfil a nivel personal, aunque no quiero pecar de hablar demasiado sobre mí, pero es interesante para mí porque debido a las situaciones de la vida, mi experiencia laboral ha sido muy diversa. Y es bastante interesante como cada área de trabajo te brinda una perspectiva diferente. Y si se preguntan qué tiene que ver esto con investigación o por qué lo digo yo, lo digo porque en nuestra profesión, en psicología, es imposible no hacer investigación. La cuestión a veces es cómo concebimos la investigación. Un proceso psicoterapéutico es un proceso de investigación. Si la entrevista a profundidad es un instrumento de evaluación, instrumento de investigación. Ustedes construyen hipótesis cuando hacen un proceso psicoterapéutico, se proponen objetivos, se proponen métodos, plantean un proceso de trabajo con metodología, con recursos, con actividades, proponen criterios de evaluación para el proceso. Entonces nuestra profesión, nuestra carrera es indisoluble de la investigación. La cuestión es lo que pasa a veces, es la perspectiva que tenemos de investigación y las ideas que tenemos acerca de qué es la investigación. Entonces, en cada lugar en que he estado, lo que yo he aprendido al final ha sido para mí un proceso de enriquecimiento. Aunque sea muy diferente trabajar, por ejemplo, proyectos de inclusividad juvenil con INJUVE, a trabajar proyectos de orientación familiar con Fe y Alegría, y lo que uno aprende en un lado lo fortalece para trabajar en otra área. Y eso es bastante importante mencionarlo. Siguiente pregunta. Muy bien. Bueno, comenzando, dando inicio a esta entrevista, ¿cuáles han sido los retos que se le han presentado al realizar una investigación? Sí, para responder esta pregunta, yo dimensioné los retos, que para mí son más dificultades que retos, en tres, por decirlo así, áreas. La primera área es la epistemológica metodológica, la segunda sería los teóricos y los terceros serían los institucionales. Sobre lo epistemológico metodológico, yo me he encontrado en mi investigación con la dificultad que no hay siempre un consenso acerca de qué entendemos los profesionales acerca de qué es investigación. Como a veces tenemos formaciones diferentes por carreras, por profesiones o incluso por universidades, a veces nos casamos con una idea que la investigación es así. Y he llegado al extremo de conocer gente que se casa, por ejemplo, con un manual de metodología de investigación, por ejemplo, Sampieri, por ejemplo, Rojas Soriano, etc. Y que quien se sale del canon que esos autores defienden y plantean, no lo consideran investigación. Y ahí vienen las cuestiones del tira y encoge, de qué entiendo yo por investigación y qué tan flexible y abierta dimensiono la investigación, cómo la sistematizo o qué tan cerrado va a ser. La investigación requiere como una actividad en parte creativa
requiere cierta libertad, y ese es el punto. Sí. El hecho que tenga libertad uno de moverse como investigador y decidir cambiar ciertas cosas según los recursos, según las necesidades, según las condiciones que uno tiene, no implica que la investigación no va a ser sistemática, no va a ser lógica, no va a ser rigurosa, no va a ser crítica. Al final son los criterios de investigación los que definen que una investigación sea o no de calidad y sea o no científica como tal, más que realmente casarse con una receta. Entonces, a nivel metodológico, epistemológico, le llamo yo, este es el problema de gente que se casa con una guía de metodología de investigación y creen que esa es la forma de hacer investigación, y todo el que se sale de ese canon no es investigador, y no es así. Hay muchas concepciones de educación, y al final lo que uno tiene que tener es criterios claros acerca de cómo va a evaluar el proceso de investigación, la calidad de la investigación, la rigurosidad de la investigación, incluso las consideraciones éticas que te tomen en cuenta en una investigación. Entonces ese sería el primer reto o desafío que yo encuentro en la investigación en nuestro contexto, ¿verdad? Aplicado a nuestra realidad. El segundo que yo puse fue el teórico. El teórico referido a la falta de acceso a la bibliografía o a las referencias que a veces tenemos. Hoy en día se mueve mucho la cuestión de la información virtual. De hecho, yo ya soy, por lo menos en eso, parte de la nueva generación, que yo he realizado investigaciones completas, tesis de posgrado, en que la mayoría de información han sido textos virtuales. Y no por eso son textos que carecen de rigurosidad. Una de mis luchas actuales en docencia es precisamente porque los estudiantes aprendan a investigar con material online, pero sepan evaluar el material online, que es confiable, que es válido, que está respaldado, del que no. Y al final tenemos hoy en nuestro contexto académico la situación que en vez de haber falta de acceso a la información, hay un exceso de información, y nuestro trabajo es a veces filtrar la información de lo que es confiable, de lo que es válido, de lo que no tiene suficiente fundamento. Entonces, por ejemplo, una de las habilidades fundamentales que yo comento que la gente desarrolle es aprender a identificar un aparato crítico de un texto, los elementos que le dan confiabilidad a un texto para decir esto sí lo puedo utilizar para mi investigación y que no. Porque hoy en día toda la información disponible está en internet y todo lo que usted quiera saber está ahí, pero hay que saber investigar, hay que saber filtrarlo. ¿Sí? Entonces al final el investigador, respecto a los medios tradicionales, queda desfasado el usar solo el medio físico. Entonces aquí necesitamos un cambio de paradigma. Me alegro ser parte de esta nueva generación que viene con estos cambios. Sin embargo, todavía hay que avanzar en esto, ¿sí? Todavía hay que avanzar en el acceso a la información, en que haya mayor acceso a información y de mejor calidad de la información. Entonces es el segundo reto que yo veo, el reto teórico. Y finalmente los retos institucionales. ¿Sí? Esto es algo muy personal, pero sí me pasó en mi trabajo de posgrado. El hecho de que durante 3 años hablaban mucho de fomentar el pensamiento crítico, y en ese momento en la Universidad de El Salvador estaba de moda hablar del pensamiento descolonizador, se le llamaba, por un nuevo doctorado que se había aperturado, y al final de 3 años resultó sí un poco complicado tener que lidiar con que la institución me puso tantos limitantes en que nosotros queríamos realizar con mi compañero. Primero la limitante de sí pueden hacer la investigación, pero se pueden limitar a estos temas. Luego nos pusieron la limitante de sí los pueden hacer, pero en estas edades y en estos lugares. Entonces al final fue como, bueno, venimos 3 años hablando de el pensamiento descolonizador de América Latina y todo ese rollo, y de que le tiran en instituciones porque son centros de poder y todo ese discurso muy populiano, pero al final es como, entonces, ¿por qué coartamos tanto la libertad investigativa del académico? Ese es el punto, los límites institucionales a veces. Claro, aquí habría de considerar, y estoy en completo de acuerdo, en que es válido que las instituciones pongan límites en las cuestiones sobre todo éticas. Los límites teóricos y los límites metodológicos van a ser los recursos al final quienes los van a indicar. Porque si tenemos recursos limitados, tenemos que aprender a aportar la investigación a los recursos que tenemos, recursos materiales, recursos humanos, el recurso que tenemos del tiempo disponible, pero los límites éticos sí deberían ser más dados por instituciones. ¿Sí? Ahí no estoy completamente de acuerdo. El lineamiento ético como límite institucional. Bien, siguiente pregunta. Bueno, continuando.
¿considera que El Salvador invierte lo suficiente en investigaciones? Ok, esta pregunta es bastante complicada. Para responderla, yo lo primero que hice es buscar en base al PBI, al Producto Interno Bruto, por ejemplo, cuánto invierte El Salvador en investigación. Actualmente El Salvador está invirtiendo aproximadamente 0.17% del Producto Interno Bruto en investigación. Si nosotros nos ponemos, por ejemplo, otro país, por ejemplo Europa, la mayoría de países europeos andan invirtiendo entre 3.0 a 3.5% en investigación. Entonces ahí nos damos cuenta que hay una diferencia abismal. Aunque claro, parecen solo decimales y puntos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Producto Interno Bruto de cantidades tan grandes, pasar del 0.17% al 3.5% es algo enorme. Entonces, ¿El Salvador invierte suficiente en investigación? No, porque El Salvador no invierte suficiente en educación. El primer gran problema es que no hay una estructura académica cultural al respecto. Y esto no es responsabilidad de individuos en particulares. Y ese es un punto que se está discutiendo mucho y que yo sí defiendo, y que es un error que comete uno cuando empieza a formarse en estos temas. El creer que la investigación es una cuestión de individuos. Y no, la investigación es una cuestión institucional y una cuestión académicamente de la parte de la academia cultural de nuestros países. Ahorita, actualmente, yo pienso que El Salvador está dando un gran cambio de una cultura basada en una educación tradicionalista, basada exclusivamente en la docencia, a una cultura que pretende mezclar la docencia y la investigación. Entonces, esto es bastante importante porque veo dos grandes situaciones acá. La primera gran cuestión es que profesionales como yo, que nos formamos bajo otro modelo, tenemos el reto y el desafío de formar bajo un modelo diferente al que lo formamos. Porque yo no me formé bajo el modelo de investigación, me formé bajo un modelo exclusivamente orientado desde la docencia y a la repetición de la teoría. Y este es un gran